Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Bienvenido a la transmisión de hoy y vamos a estar hablando de algo que es absolutamente esencial. Si queremos ver el poder de Dios desplegado, si tienes hambre de ver milagros, si quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida y en tu iglesia, tú necesitas y la iglesia necesita de lo que hablaremos hoy. Muy bien, Gálatas capítulo 5, comenzando en el verso 19. Dice, las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales les advierto, como hice antes, que todos aquellos que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra practicar significa vivirlo como estilo de vida, es una acción continua repetida. Y creo que lo entendemos. ¿Saben? Él habla de enemistades, hechicería, idolatría, homicidios. Y decimos, oh, claro, si alguien vive una vida sin arrepentimiento y nunca cambia, nunca dejan que el evangelio los cambie, ¿saben? Un árbol se conoce por sus frutos. Y el que dice que esos que continuamente practican estas cosas, que han rechazado dejar que el Espíritu del Señor los cambie, ellos no heredarán el reino de Dios. Pero quiero llamar su atención a tres cosas que están en medio de esta lista. En el verso 20 menciona contiendas, disensiones y herejías. Muchas traducciones solo dicen divisiones. Y de hecho, cuando se trata de estas tres cosas, una lleva a la siguiente. Contiendas es un deseo de reconocimiento, de poder, de dinero o de control. Disensiones, o literalmente crear divisiones, se hace al sembrar semillas de discordia y desconfianza sobre el liderazgo actual. Saben que Dios ha puesto en la iglesia intentando separar los corazones de las personas, de los líderes y del resto de la iglesia, y puede comenzar con rumores, con insinuaciones, incluso con halagos. Alguien puede abordarte y decirte, sabes, tienes un gran don en tu vida. Es una lástima que el liderazgo presente no lo reconozca. O tal vez lo reconocen, pero están celosos de tu unción. Le temen a los dones en tu vida y por eso no te reconocen. Y de pronto comienzan a sembrar semillas de disensión, lo que lleva a la siguiente cosa: herejías o sectarismo. Es un grupo separado o personas en desarmonía con el resto. Verán, las contiendas son la motivación. Disensiones o sembrar semillas de discordia es el método. Y las herejías o los grupos separados es lo que se obtiene. Otra traducción lo pone así: ambiciones egoístas, divisiones y el sentimiento de que todos están mal, salvo aquellos en tu pequeño grupo. Y esas tres cosas, junto con todo lo demás que está en la lista, se llaman las obras de la carne. En general están disfrazadas de espiritualidad, pero el hecho es que estas cosas son carnales. En Judas hay un solo capítulo en ese libro. En el verso 19 dice que los que causan divisiones, hablando dentro de la iglesia, son los sensuales. En otra versión ampliada está escrito así: los llaman los agitadores, que crean distinciones y causan divisiones. Dice que son meramente sensuales, carnales, enfocados en el mundo, desviados del Espíritu Santo y destituidos de su vida espiritual más elevada. Si creen que esto es fuerte,
En Proverbios 6 y verso 19 dice que Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre hermanos. Dice que hay 6 cosas que Dios aborrece y 7 son las que abomina. Debe ser malo entrar en la lista de lo que Dios aborrece. El Dios que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice que hay 6 cosas que aborrece y 7 que abomina en su lista. Aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Vean el siguiente libro. En la Biblia aquí, Efesios, capítulo 4, y versos 1, 2 y 3. Dijo yo, pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La palabra solícito significa obrar, trabajar duro para mantener la unidad del Espíritu. Otra versión ampliada dice, luchen arduamente para guardar y mantener la armonía y la unidad. Es algo en lo que debemos trabajar duro. ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué la división es tan devastadora? ¿Qué es lo que perdemos cuando la unidad se rompe? Voy a compartirles 5 cosas que la unidad trae y 5 cosas que podemos perder potencialmente cuando la unidad en la familia se rompe y cuando encuentras las contiendas yendo a sembrar semillas de discordia, fabricando pequeños grupos segregados y grupos fuera de sintonía con el resto, personas que han sido separadas de la visión y del corazón de la casa. ¿Qué perdemos? ¿Y qué podemos ganar? Vayan conmigo al Salmo 133. Hay solo 3 versos en este salmo, pero es tan poderoso. Salmo 133. Y queremos comenzar en el primer verso, Salmo 133 y verso 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Les daré 5 cosas. Número 1, cuando los hermanos conviven juntos en armonía, es bueno y agradable. Ahora, del otro lado de la moneda, cuando los hermanos están juntos y la unidad se rompe, es malo y desagradable. Me gusta una traducción que dice, qué bueno y qué dulce es cuando los hermanos conviven juntos en unidad. Otra versión dice, bueno y delicioso. Es bueno y delicioso. Dulce. Cuando los hermanos conviven juntos en unidad. ¿Saben? Esta Navidad la pasamos, en general lo hacemos en nuestra casa o en casa de mi hermana, pero toda la familia fue a casa de Blair este año. Casa de Blair y el pastor Gene. Y, ¿saben? Todos los nietos estaban ahí, las sobrinas, los sobrinos estaban ahí y había un juego loco con caramelos. Y te dan estos caramelos y todos son como 5 colores diferentes. Hay uno café y todos son idénticos, pero algunos de ellos saben como a malta y otros como a comida para perro. Y luego tienen estos otros blancos y todos son idénticos. Algunos son de coco y otros son de pañal de bebé. Es cierto. Y tienen otro que es sabor durazno o sabor vómito. Y había otros, los negros, esos saben a licor o a aroma de zorrillo.
Y la idea es que tú eliges un caramelo y te lo comes. Y les llevó un tiempo que yo participara. Y me tocó comida para perro y renuncié. Y era increíble y fue gracioso. Nos reímos tanto porque un par de miembros de la familia tuvieron que levantarse, ir al baño y vomitar. Fue así de malo. ¿Saben? No sé a quién se le ocurre un juego así, donde hacen caramelos como esos. Fue malo. El de olor a zorrillo, alguien mordió uno y se podía oler hasta el otro lado de la habitación. Así de fuerte era. Eso hizo que todos vomitaran. Y saben, por la desarmonía y la división en la casa, alguien ha tenido una experiencia de comida de perro o pañal de bebé en la iglesia. Y con algunos ha sido vómito y olor a zorrillo. En cambio, para muchos, ha sido malta, coco y durazno. ¡Qué bueno y dulce! ¡Qué bueno y delicioso es cuando los hermanos conviven juntos en unidad! La segunda cosa es que tendremos la presencia y la unción del Espíritu Santo cuando convivamos juntos en unidad. Él usa esta analogía que es como un óleo preciado sobre la cabeza, que corre por la barba de Aarón, corre hacia sus vestimentas. Ahora, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y claro, el Nuevo Testamento dice en el libro de Apocalipsis que somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios y que somos reyes y sacerdotes. Dice lo mismo en Primera de Pedro. Dice lo mismo en el Antiguo Testamento, que Dios iba a ser un reino de sacerdotes. Pero más que cualquier cosa, Aarón en esta analogía representa al cuerpo de Cristo. Y ese aceite sobre su cabeza literalmente ponían el aceite en la cabeza del sumo sacerdote. Era simbólico de que la presencia y la unción del Espíritu Santo vendría sobre él y lo cubriría. El aceite a lo largo de las Escrituras, especialmente este aceite de la unción del que habla aquí, es un tipo y sombra de la presencia del Espíritu Santo. Y verán, no es solo en el liderazgo, no solo en la cabeza, pero hacia abajo a cada uno de los miembros. El más joven, nuevo, más frágil de los miembros del cuerpo de Cristo tendrá la unción del Espíritu Santo visitándolo y estará sobre él cuando la iglesia decida vivir en armonía. Tendrán la presencia sobrenatural sobre ellos. Donde nos amamos unos a otros e involucramos en las vidas unos de otros, hay unción. Donde encontramos a las personas que están conformes con los dones y los llamados que Dios les ha dado, dispuestos a preferir a su hermano sobre sí mismos, hay unción. Muy bien, lo siguiente que hace, la tercera cosa, es que como el rocío trae descanso, habrá renovación. Dijo en el verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Aquí en Cottonwood, predico en esta reunión hoy y predicaré 4 veces mañana. 5 reuniones es mucha predicación en 2 días, pero solían ser 7 en el antiguo edificio, y luego teníamos 2 de esas que eran transmitidas en vivo a otra locación. Teníamos 2 el sábado en la noche, 4 el domingo en la mañana y 1 el domingo en la noche. E hice eso por 10 años, predicaba 7 veces a la semana. Y no puedo decirles cuántas veces entraba a la reunión del domingo en la noche, literalmente arrastrándome. Estaba tan desgastado física y emocionalmente. Y debía levantarme y predicar de nuevo. Y saben que, casi sin falta, llegaba un descanso a mí. Creo que al final de la reunión del domingo en la noche estaba más fuerte que en cualquiera de las otras reuniones que había tenido esos 2 días. Lo único que puedo decir es gracias a Dios porque las personas caminan en unidad. Es como un rocío que desciende sobre las montañas, trae descanso. Y la cuarta cosa es que Dios concede su bendición.
Dice en el verso 3, de ahí el Señor concede bendición. Ahí significa que en la unidad Dios concede la bendición. Cuando su pueblo se reúne junto en unidad, cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ahí Dios concede su bendición. Y amigo, la bendición es la vida eterna, la vida para siempre. El resultado será que las personas encontrarán la vida eterna. Resultará en que las personas serán salvadas. Amigo, eso es la bendición. Esa es la mayor bendición del planeta Tierra, cuando los hombres y mujeres reciben a Cristo y reciben la vida eterna en sus corazones. Y yo les digo, Dios usará a las personas que decidan caminar juntas en unidad, pero cuando estamos en desarmonía, eso impide que el Espíritu obre para traer a las personas a Cristo. Muy bien, la quinta cosa. Donde hay unidad, hay poder. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, por favor. Donde hay unidad, hay poder. Hechos capítulo 2, y quiero que vean el verso 1. Hechos 2, 1. Dice, cuando el día del Pentecostés había llegado, estaban todos unánimes juntos. Escúchenme, unánimes. Claro, habla de las 120 personas del aposento alto. Y la historia sigue diciendo que el Espíritu Santo, ¿saben?, fue derramado y llegó con poder. Pedro predicó y 3,000 personas fueron salvadas. Tengo un recorte de periódico, guardado en una caja por ahí, pero lo he tenido por años. Me impresionó cuando lo leí. Eran 2 hermanos en el Medio Oeste, tenían una gran cantidad de tierra que su padre les dio. Y de hecho, en el terreno encontraron una muy rara gema. Y sabían que era valiosa en la propiedad, pero comenzaron a pelear entre ellos. Yo la encontré, soy el dueño de la propiedad tanto como tú. Tuvieron una gran pelea de a quién pertenecía la gema. Así que se les ocurrió una brillante idea. Fueron al granero, tenían una vieja sierra ahí y la cortaron a la mitad con la sierra y la llevaron para venderla. Ambos recibieron aproximadamente $60,000 por la mitad de su gema. Pero el hombre que la compró les dijo, según el artículo, ¿por qué rayos dividieron la gema? Si hubieran dejado una sola gema, habría costado no menos de $1,000,000. Pero la cortaron a la mitad y lo más que recibirán ahora son $60,000. Verán, perdió su valor, perdió su efectividad, perdió en la compra su poder porque no se mantuvo unida. Amigo, es lo mismo con la iglesia. Y con esto en mente, vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, y quiero comenzar en el verso 10. Pablo, en la iglesia de Corintio, y hay divisiones en la iglesia. De hecho, llegaron al punto de tener facciones, pequeños grupos separados, se formaron y perdieron su unidad. Y dice en el verso 10, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre ustedes. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y el apóstol Pablo sigue, dice, miren, cuando vine ni siquiera bauticé a nadie porque no quería ver que se crearan facciones. No quería crear mi pequeño séquito. Y siguió diciendo, porque lo que pasa entonces es que la predicación del Evangelio pierde su poder. La predicación de la cruz se vuelve impotente cuando la iglesia está dividida. Y entonces se encuentra en desunión y desarmonía. Deberían leer el resto del capítulo luego, él lo deja muy claro. Pero este es mi punto.
En el verso 10 les está suplicando que sean de un solo pensar, que hablen una misma cosa, y dijo que no haya divisiones entre ustedes. La palabra que eligió para divisiones literalmente significa rasgar o desgarrar. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento en varios lugares para desgarrar o romper una tela. Es la palabra que se usó cuando el velo del templo se desgarró de arriba hacia abajo. Es la palabra que Jesús usó en que no pones un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo porque se rompe y se hace peor. Y la idea es esta: cuando entras en desarmonía, rompemos la vestimenta de poder. La idea de Dios, la idea de Jesucristo para la iglesia es que se mueva en poder, literalmente vestida, con la presencia del Espíritu Santo que cambia vidas. Pero cuando peleamos y discutimos, nos unimos en pequeños grupos, desgarramos la vestimenta de poder. ¿Saben? Nuestro hijo menor, Spencer, toda su vida, desde que era pequeño, nunca le gustó usar abrigos. Era lo más extraño. Le ponías un abrigo y estaba nevando afuera, y en 10 segundos se había quitado el abrigo y lo había echado al suelo. Sentía que parte de mi vida como padre cuando él estaba pequeño era seguirlo y decirle: ponte el abrigo, ponte el abrigo, ponte el abrigo, Spencer hace frío, ponte el abrigo, ponte el abrigo. El niño no se quedaba el abrigo. Me pregunto si eso es lo que Dios siente sobre su iglesia. Pónganse la vestimenta, pónganse la vestimenta, pónganse la vestimenta. Los revestí de poder, no dejan de rasgar la vestimenta. Entramos en desarmonía, rompemos la vestimenta de poder. Y en consecuencia, una iglesia en desarmonía se encuentra en medio de una humanidad moribunda que clama y llora. Y no tiene poder para hacer nada, porque no hay poder en la predicación, no hay convicción de pecado, no hay milagros, no hay sanidad. Dios nunca concibió un evangelio que se predicara sin poder. Y no creo que tenga que ser así, que cuando Dios vea a nuestra iglesia, que vea personas que están dispuestas a hacer a un lado sus diferencias y andar en amor y perdonarse unos a otros y comprometerse unos con otros, sobre esas personas la vestimenta de poder descansará. Vayan conmigo a un lugar más, por favor. Colosenses. Casi termino. Colosenses, capítulo 3. Solo un pensamiento que quiero dejarles. Colosenses, 3 capítulo, y versos del 12 al 14. Dice: por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y saben que la paciencia viene de ser molestado. No existe algo como la paciencia sin ser molestados. Continuamos, verso 13. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Una traducción dice: la parte más importante de nuestra nueva vida es amarnos unos a otros. El amor es lo que mantiene todo junto en perfecta unidad. Amigo, es porque el amor es la base de la unidad, incluso más que estar de acuerdo. El acuerdo es importante y necesitamos estar de acuerdo en las cosas principales, pero serán las cosas pequeñas en las que no estaremos de acuerdo. Algunas de las principales: oye, la salvación viene solo por la fe en Cristo. Su sangre es preciosa y es la única sustancia en el universo que puede limpiar el espíritu de una persona del pecado. Saben, hay algunas cosas principales en las que debemos concordar. Pero saben que nadie va a estar de acuerdo en la teología del final de los tiempos.
Sabemos que Cristo volverá, eso es lo principal. Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza en el Espíritu Santo, Jesús va a volver, podemos concordar en eso. ¿Cuándo volverá? ¿Esta noche? ¿La próxima semana? No lo sé, tal vez no estemos de acuerdo. Tal vez eres post-tribulación, previo a la mitad, no lo sé. Podemos tener unidad, muy bien. Pregunta, ¿qué hacemos con alguien que continuamente está en disensión? Puedes buscar este verso luego en Romanos 16 y 17. Dice, fíjense en ellos y apártense. La persona que causa divisiones, fíjense en ellos y apártense. No estén con ellos, no los escuchen. Sus palabras serán como levadura, te afectarán aunque creas que no. La Biblia dice, las Escrituras dicen, fíjense en ellos y apártense. Pero en cuanto a ti, a mí, la iglesia de Cottonwood, vamos a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu y andar en amor. Y será bueno y placentero. Tendremos la presencia y la unción del Espíritu Santo entre nosotros. Experimentaremos su descanso. Muchos en el mundo encontrarán la bendición de la vida eterna y estaremos revestidos de su poder. Sabes, la unidad no se obtiene solo por andar por ahí esperando que las cosas mejoren. Debemos esforzarnos por la unidad, debemos trabajar por la unidad. Y amigo, vale la pena trabajar por eso. El factor más grande de unión que nos lleva juntos a un espíritu de unidad es el amor. Concordar es importante, pero el amor es más importante. Así que ponte a amar a tu prójimo. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.